Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar nuestra reunión de jueves en la que continuamos estudiando el libro del Éxodo. Y ya estamos en la parte final. Pero antes de entrar a la lectura propiamente, vamos a encomendarnos al Señor con una oración. Adelante, Graciano, por favor. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para estudiar la Sagrada Escritura y recibir la presencia de Dios que se manifiesta mediante tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir el amor de Dios y que lo hagamos realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos con tu palabra, de manera que seamos signos de tu presencia en nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Comenzamos entonces. Retomamos la lectura en el capítulo 38, versículo 1 del libro del Éxodo. Y les digo, estamos terminando porque el libro del Éxodo tiene 40 capítulos. Es largo, pero miren, ya estamos terminando. Vamos a ver si es que lo hacemos hoy, si no, será la próxima, pero yo creo que si no me atrevo nunca, hago mis pronósticos, fallo. Siempre me pasa. El altar de los holocaustos. ¿Quién puede leer? Yo leo, el altar de los holocaustos. Luego hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia. Medía 2 metros y medio de largo por 2 y medio de ancho. Es decir, era cuadrado. Y tenía 1 metro y medio de alto. En sus 4 ángulos, y formando una sola pieza con él, le hizo unos cuernos, y después lo recubrió de bronce. Hizo además todos los utensilios del altar, los recipientes para recoger las cenizas, las palas, los aspersorios, los tenedores y los braseros. Todos estos utensilios los hizo de bronce. También fabricó para el altar un enrejado de bronce en forma de red y lo puso debajo de la parte saliente del altar, de manera que llegaba, desde abajo, hasta la mitad del altar. Puso 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce para hacer pasar por ellas las andas. Hizo las andas de madera de acacia y las recubrió de bronce. Y pasó las andas por las argollas que estaban a ambos lados del altar para poder transportarlo. El altar era hueco por dentro y estaba hecho de tablas. Después hizo la fuente de bronce y su base también de bronce, con los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. Bien, gracias, Verónica. Acá sigue entonces detalles de la construcción. Otra vez, como decíamos el otro día, esto ya no correspondería a las indicaciones para un plano, sino esto más bien es la obra ejecutada, que correspondería a lo que se llama hoy la memoria descriptiva, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Pero como decíamos el otro día también, si nosotros comparamos la disposición con lo que se hace, es que coincide perfectamente. Y ese es un poco el sentido de que repitan todo esto. Se dispuso que se haga de una manera y se hizo de esa misma manera. Tanto la tienda del encuentro, la vestimenta y los ritos que vamos a seguir viendo en los siguientes libros. Augusto, adelante. Sí, algo que me llama la atención es que ahora se utiliza el bronce, ¿no? Antes se había utilizado el oro y ahora se está utilizando el bronce para este altar de los holocaustos, ¿no? O sea, digamos, supongo que el oro se reservaría
como se reservó para el arca, para el candelabro, supongo que serían elementos más sagrados, ¿no? Y para esto ya es un nivel menos y se hace de bronce, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención es las mujeres, ¿no? Que prestaban servicio. ¿Qué tipo de servicio sería, ¿no? De recibir a la gente, qué tipo de servicio sería, ¿no? Claro, al final, ¿no? Cuando dice con los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro. ¿Qué función tenían las mujeres? Que eran como un comité de bienvenida, de poner orden, de guiar a los fieles, no especifica. Seguimos la construcción del atrio. ¿El atrio qué cosa es? No nos perdamos. El atrio es una parte de todo el conjunto, pero la parte exterior, ¿no? Es el patio grande. Entonces, el que llega al templo llega primero al atrio grande, como una explanada. Luego está el recinto del templo propiamente. ¿Estamos? Entonces, ¿quién puede leer aquí? Yo puedo leer. Adelante. Hizo también el atrio por el lado sur, en dirección al Negev. El atrio tenía unas cortinas de lino fino reforzado, dispuestas a lo largo de 50 metros. Sus 20 columnas estaban apoyadas sobre 20 bases de bronce y estaban provistas de ganchos y varillas de plata. Por el lado norte, las cortinas tenían igualmente una longitud de 50 metros y estaban sostenidas por 20 columnas apoyadas en 20 bases de bronce y provistas de ganchos y varillas de plata. Por el lado oeste, había 25 metros de cortinas, con 10 columnas y sus respectivas bases, que estaban provistas de ganchos y varillas de plata. Sobre el lado este, hacia el oriente, también había 25 metros de cortinas. Las cortinas colocadas a un lado de la entrada medían 7 metros y medio de largo, y allí había 3 columnas y 3 bases. Las del otro lado tenían las mismas medidas, también con 3 columnas y sus respectivas bases. Todas las cortinas del atrio eran de lino fino reforzado. Las bases para las columnas eran de bronce y sus ganchos y sus varillas de plata. Los capiteles también estaban revestidos de plata y todas las columnas del atrio tenían varillas de plata. Ujú. Gracias, Graciano. Miren el atrio, qué grande. Si leemos esto, estamos viendo que nos describen un rectángulo que tiene de base 50 metros y de fondo de alto 25. Luego de eso, entonces tú entras por ahí, luego accedías a la zona del templo propiamente y luego al santo al santo santorum, al santísimo, pero el cual no entraba nadie, no más que el sacerdote de turno y una vez al año. Entonces ya nos está dando una idea, incluso podemos calcular hasta la dimensión, muy grande, ¿no? A ver, el cortinado para la entrada del atrio. El cortinado de la puerta del atrio era de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, y estaba recamado artísticamente. Tenía 10 metros de largo y su altura, lo mismo que la de las cortinas del atrio, era de 2 metros y medio. Sus 4 columnas y sus 4 bases eran de bronce y sus ganchos de plata, así como también el revestimiento de sus capiteles y de sus varillas. Todas las estacas de la morada y del atrio que la rodeaba eran de bronce. Ujú. Gracias, Maricamo. Miren, acá, hermanos, una pregunta tonta, pero
Nos hablan de cortinado, cortinado. El cortinado de la puerta del atrio. ¿Por qué la puerta es de cortina y no de madera? Les pregunto. Fácil, pero para que no se nos escape. porque tenía que desarmarse fácilmente Ah, para poder trasladarla. así es, Augusto, muchas gracias. ¿No? Recordemos que estamos hablando de no es un templo, en el sentido ya que vamos a conocer después. Esa es una tienda del encuentro, es una carpa, eso que llaman la morada, es lona. El equivalente sería, en términos de lo que nosotros conocemos ya más en nuestro tiempo, sería como una tienda de circo. Imaginemos la carpa de un circo, ¿no? Muy grande. ¿Y por qué lo hacen de lona? Como dice bien Augusto, para armarlo y desarmarlo. O sea, eso lo he preguntado simplemente para que nadie se quede con la menor duda, ¿no? Porque la pregunta que podría venir de alguien que no está siguiendo el tema de eso, ¿y por qué las puertas no son de madera sólida? Porque eso hay que armarlo y desarmarlo, y con tremendas planchas, tremendas puertas de madera sería difícil, dificilísimo mover. Estamos, ¿no? A ver, seguimos. El cómputo de las expensas. Esas son dos diapositivas. Verónica, Y justo yo quería preguntarte, Manuel Pablo, porque en los anteriores que hemos leído, nos especifica el altar de los holocaustos que era de bronce, ¿no? Y si es un altar, se supone que no es movible. Y yo pensaba eso, ¿no? ¿Por qué hacer tanto, de repente revestir de bronce si es algo que ellos estaban de paso prácticamente por el desierto? claro, buen punto. Buen punto, pero a ver, contestémoslo nosotros mismos. La duda, la inquietud de Verónica vale, pero ¿cómo la contestamos? Recordemos que todas estas cosas tienen argollas por las cuales se pasan unas, unas maderas con las cuales se carga. O sea, se convierte como un anda, como una procesión, es el anda, ¿no? Entonces tú tienes el altar instalado, pero una vez que lo quieres mover, por sus argollas pasas esos troncos a lo largo y dependiendo del peso, al hombro y entre varios. Igualito como cuando cargan al Señor de los Milagros, ¿no? O a cualquier procesión que se usan tanto, por lo menos en el Perú, muchísimo, ¿no? Augusto, adelante. Además, también hay que recordar que tanto el altar e incluso el arca de la alianza no son hechos completamente de un material noble, ¿no? O sea, son hechos de madera de acacia y revestidos en el caso del arca de la alianza, de planchitas de oro, ¿no? Y en el caso del altar de bronce, ¿no? Pero no, imagínense, si fuera algo permanente como un templo, de repente hubiera podido ser hecho todo de bronce, ¿no? Hubiera pesado una barbaridad. Aún así, la madera de acacia ciertamente pesa, ¿no? Pero no como si fuera hecha completamente de metal, ¿no? Claro, claro. Estamos entonces, ¿no? No sé si nos queda clara la... Sí, sí, gracias. ¿Ya? Sí, sí. Vale, vale, Verónica, vale que todos participen, que planteen las dudas en la medida en que podamos se aclaran. Aunque no se puede, no se puede, pero si se puede aclarar, mucho mejor. Claro, cuando se construye el templo en su ubicación definitiva, que no fue tan definitiva, al final ya no existe, pero cuando se hace el primer templo en la colina de Jerusalén y luego el segundo ahí mismo, ya va a ser otro el material que se usa. Pero este templo móvil, esta tienda del encuentro, tiene estas características. Ahora, las especificaciones van a quedar en mucho
para el templo definitivo también. Y estábamos para leer aquí el cómputo de las expensas. Son 2 diapositivas. Este es el cómputo de las expensas para la construcción de la morada del testimonio, tal como fue realizado por orden de Moisés y ejecutado por los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había ordenado a Moisés, contando con la ayuda de Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artífice, bordador y recamador de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino. El total del oro empleado en la ejecución de las obras del santuario, el oro procedente de las ofrendas, ascendió a 29 talentos y 730 ciclos, en ciclos del santuario. La plata recogida entre los miembros de la comunidad que habían sido censados ascendió a 100 talentos y 1775 ciclos, en ciclos del santuario. O sea, medio ciclo por cada uno de los incluidos en el censo de los 603.550 hombres de 20 años para arriba. Los 100 talentos de plata se usaron para fundir las bases del santuario y las bases que sostenían el cortinado, a razón de un talento por base, y con los 1775 ciclos y ganchos para las columnas, revistieron los capiteles y los unieron por medio de varillas. El bronce procedente de las ofrendas ascendió a 70 talentos y 2.400 ciclos. Con ellos se hicieron las bases para la entrada de la carpa del encuentro, el altar de bronce con su enrejado y todos los utensilios, las bases para las cortinas que bordeaban el atrio y para la entrada del mismo, y también todas las estacas de la morada y del atrio que la rodeaba. Gracias, gracias. Más detalles. Aquí estamos viendo el material en oro, plata y bronce que se emplea para la construcción. ¿De dónde viene? Es aporte de la propia población. Ellos se desprenden de su oro, de su plata, de su bronce, y lo dan a la construcción del templo, de la morada, en este caso todavía. Todo eso debe quedar claro. Gracias, lo adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una consulta. ¿Sabe a cuántos kilos corresponde un talento y un ciclo? Sí, sí está. No, no lo tengo en la mano porque estoy mirando más la computadora, pero en una Biblia están las conversiones. Sí. Ah, ya, gracias. Sí. Gracias. Búsquenlo. Si no lo encuentran, me avisan y lo buscamos juntos, pero o lo busco y se lo pongo en el WhatsApp, pero ahí está. Está para que lo miremos. Es como decir, una milla equivale a 1,6 kilómetros, por decir. La relación de pies a, a metros, así, ¿no? Hay conversiones. Lo que pasa es que en esa época se usaban estas unidades de medida. Entonces les decía aquí el cómputo de las expensas. Estas expensas son donación del pueblo. Pero vamos a leer en un ratito cómo eso para, porque tampoco es que sea pues una necesidad infinita. Para construir lo que hemos dicho, se requiere bastante oro, bastante plata, bastante bronce, pero no infinito. Vamos a ver cómo se da la instrucción de que pare eso. Augusto, adelante. Eh, em,
Aquí se habla de 29 talentos de oro y creo que 70 talentos de bronce, ¿no? Y en la parábola que utilizó Jesús, que el Señor le perdonó al siervo malagradecido 10.000 talentos, ¿no? Imagínense la cantidad. Si aquí todo el pueblo reunió 29, 70, ¿cómo sería 10.000 talentos? Pues era una cantidad impagable, ¿no? Claro, se la perdona al que luego sale y no le perdona muy poquito, ¿no? Al otro. Sí. A ver, voy a chequear yo mismo, voy a apuntar talentos, Creo ciclos. que este entre 33 kilos, me parece. Sí, Aquí Biblia tiene distintas medidas, pero 33 kilos me parece que es entre 33 y 34 kilos es un talento. ujú. Verónica, adelante. Yo he encontrado aquí que el talento hebreo, según el Antiguo Testamento, es una unidad de peso y de moneda y que aproximadamente significa 34 a 34,2 kilogramos. Ujú. Claro, está bien, perfecto. Coincide en mucho con lo que ha dicho Augusto también, perfecto. Nos da una idea, ¿no? Las vestiduras del sumo sacerdote. Esta es cortita. También hicieron las vestiduras litúrgicas para el culto del santuario y las vestiduras sagradas de Aarón, como el Señor lo había ordenado a Moisés. Para ello emplearon púrpura y violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Ujú. Y acá, gracias Verónica, acá ya habíamos visto esto. Otra vez está el momento de cómo se diseña y luego cómo se hace. Y está en total coincidencia. El efod. Del efod ya habíamos visto cómo se indica que tenía que prepararse. Acá otra vez nos habla. ¿Y puede leer? El efod lo hicieron de oro, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. Prepararon láminas de oro trabajado a martillo, que luego cortaron en forma de hebras para entretejerlas artísticamente con la púrpura, violeta y escarlata, con el carmesí y con el lino fino reforzado. Después aplicaron el efod 2 hombres y este quedó unido por sus 2 extremos. El cinturón para ajustarlo formaba una sola pieza con él y estaba hecho de la misma manera. Era de oro, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino reforzado, como el Señor lo había ordenado a Moisés. También trabajaron las piedras de lapislázuli que fueron engarzadas en oro y grabadas con los nombres de los hijos de Israel, como se graban los sellos. Finalmente colocaron las piedras en las hombreras del efod para que fueran un memorial en favor de los israelitas, delante del Señor, como él se lo había ordenado a Moisés. Ujú. Gracias, Mari. Entonces vemos otra vez. Lo que se dispuso se hace. El efod, que es esta parte tan sustancial de la vestimenta del sacerdote, ¿no? Es como un mandil, como un delantal, hermosísimo, lujosísimo, y se sostiene, no va sobre el cuello, por eso nos habla de hombreras, ¿no? Para sostener la parte de adelante con la parte de atrás. El pectoral, ¿no? Acá tenemos dos diapositivas. También hicieron el pectoral, trabajado artísticamente y confeccionado de la misma manera que el efod. Lo hicieron de oro, de púrpura violeta, escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. El pectoral era cuadrado y de doble paño, de un palmo de largo y otro de ancho. Lo guarnecieron de piedras preciosas dispuestas en 4 hileras. En la primera había un jaspe rojo, un topacio y una esmeralda.
En la segunda, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera, un ágata, una cornalina y una amatista. Y en la cuarta, un crisolito, un lapislázuli y un jaspe verde. Todas ellas estaban engarzadas en oro. Las piedras eran 12 en total, como los nombres de los hijos de Israel, y cada uno llevaba grabado el nombre de una de las 12 tribus, como se graban los sellos. También hicieron para el pectoral unas cadenas de oro puro, trenzadas a manera de cordones, 2 engastes de oro y 2 argollas de oro, y ajustaron las 2 argollas a sus 2 extremos. Sujetaron las 2 puntas de las cadenas de oro en las 2 argollas que estaban en los extremos superiores del pectoral y unieron las otras 2 puntas a los engastes que habían colocado sobre las sombreras del efod por la parte de adelante. Ujú. Hicieron asimismo otras 2 argollas de oro y las ajustaron a los 2 extremos inferiores del pectoral, sobre el borde interior, el que da hacia el efod. También forjaron otras 2 argollas de oro y las adhirieron a las 2 hombreras del efod, por la parte de adelante y bien hacia abajo, o sea, cerca de la costura y encima del cinturón. Así sujetaron el pectoral, haciendo pasar entre sus argollas y las argollas del efod un cordón de púrpura violeta, de manera que el pectoral quedaba fijo sobre el cinturón y no podía desprenderse del efod. Esto es lo que el Señor había ordenado a Moisés. ¿Ves? Esto es lo que el Señor había ordenado a Moisés y eso es lo que se hizo. Han seguido las indicaciones, han seguido el molde, el modelo, el plan, el diseño, y eso es lo que nos está refrendando. El manto. Además, hicieron el manto del efod, todo tejido de púrpura violeta. En el centro tenía una abertura, semejante al cuello de una cota de guerrero y reforzada con un dobladillo, para que no se rasgara. Su ruedo estaba adornado con unas granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. También hicieron unas campanillas de oro puro y las colocaron sobre el ruedo del manto, intercalándolas con las granadas. Las campanillas y las granadas estaban dispuestas alternadamente, una al lado de la otra, a lo largo de todo el ruedo. El manto se empleaba para ejercer las funciones sacerdotales, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Ujú. Gracias, Verónica. Entonces, estamos viendo que sigue haciéndose todo de acuerdo a las indicaciones. Las vestiduras de los sacerdotes. Después hicieron las túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino y los pantalones de lino fino reforzado. También tejieron las fajas recamadas de lino fino reforzado, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés. Ujú. Gracias, Mary. Seguimos en la misma línea, ¿no? La flor para el turbante del sumo sacerdote. Finalmente forjaron la flor de oro puro, signo de consagración, y grabaron en ella, como se graban los sellos, la siguiente inscripción: consagrado al Señor. Luego le pusieron un cordón de púrpura violeta para poder sujetarla a la parte superior del turbante, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Ujú. Gracias, Graciano.
Y continuamos. Acá terminamos el capítulo 39. Conclusión y entrega de la obra. Son 2 diapositivas. Yo leo. As- Así fue concluida la construcción de la morada, o sea, la carpa del encuentro. En la ejecución del trabajo, los israelitas obraron exactamente conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Entonces presentaron a Moisés la morada, la carpa y todo su mobiliario, los ganchos, los bastidores, los travesaños, las columnas con sus bases, la cobertura de cueros de carnero teñidos de rojo, la cobertura de pieles finas y el velo protector, el arca de testimonio con sus andas y la tapa, la mesa con sus utensilios y el pan de la ofrenda, el candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que debían colocarse en él, todos sus accesorios y el aceite para iluminarlas, el altar de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la carpa, el altar de bronce con su enrejado también de bronce, sus andas y todos sus accesorios, la fuente con su base, los cortinados del atrio, las columnas con sus bases, el cortinado para la entrada del atrio, sus varillas, sus estacas y todos sus utensilios para el culto de la morada, o sea, la carpa del encuentro, las vestiduras litúrgicas para oficiar en el santuario. Los israelitas realizaron todo el trabajo de acuerdo con las instrucciones que el Señor había dado a Moisés. Cuando Moisés vio que habían hecho toda la obra ajustándose exactamente a lo que el Señor había ordenado, los bendijo. Gracias, Ayacé. Miren esa última línea, el último parrafito. Nos viene diciendo eso en varias diapositivas anteriores, en varias perícopos anteriores. Cuando Moisés vio que habían hecho toda la obra ajustándose exactamente a lo que había dispuesto el Señor, los bendijo. O sea, todo se construyó de acuerdo a lo que el Señor instruyó. La instrucción del Señor se transformó en planos, en moldes, y eso se hizo al pie de la letra. El arquitecto dibujó y los constructores hicieron lo que el arquitecto había diseñado. En resumen. Y entramos al último capítulo, el 40, la consagración de la morada. ¿No? Lo anterior ha sido la entrega de la morada. Se terminó, se entrega, ahora se consagra. Son 2 diapositivas. El Señor habló a Moisés en estos términos. El día primero del primer mes erigirás la morada, la carpa del encuentro. Allí pondrás el arca del testimonio y la protegerás con el velo. Luego llevarás la mesa y dispondrás sobre ella lo que sea necesario. También llevarás el candelabro y le colocarás las lámparas. Delante del arca del testimonio pondrás el altar de oro para el incienso, y a la entrada de la morada colgarás la cortina. Después pondrás el altar de los holocaustos delante de la entrada de la morada, y entre la carpa del encuentro y el altar colocarás la fuente llena de agua. Levantarás el atrio alrededor y a su entrada colgarás el cortinado correspondiente. Luego tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que ella contiene. Así la consagrarás con todo su mobiliario y será una cosa sagrada. Ungirás asimismo el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Así consagrarás el altar, y éste será una cosa santísima. También ungirás la fuente y su base, para que queden consagradas. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la carpa del encuentro y los lavarás con agua.
Luego revestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Posteriormente, harás que también se acerquen sus hijos. Los vestirás con túnicas y los ungirás como ungiste a sus padres, a fin de que ejerzan mi sacerdocio. Esto se hará a fin de que la unción les confiere el sacerdocio para siempre, a lo largo de las generaciones. Ujú. Gracias, Mari Carmen. Entonces tenemos ya con esto la consagración de la morada. Yendo en el orden lógico, primero se diseña la morada, luego se construye, se entrega la obra y se consagra. Son como pasos sucesivos, ¿no? Se diseña, se construye, se entrega y se consagra. Augusto, adelante. Muy parecido a lo que se hace ahora, ¿no? Se construye un altar, por ejemplo, y luego se consagra, ¿no? El sacerdote o el obispo tiene que consagrar el altar. Lo mismo con ciertos utensilios que se utilizan, ¿no? La copa, en fin, tienen que ser consagrados, ¿no? O sea, o la iglesia misma, ¿no? Tiene que ser consagrada. En ese sentido, hay un parecido. Ujú, ujú. Perfecto. Acá tenemos la ejecución de la orden divina. Dos diapositivas. Moisés realizó exactamente todo lo que el Señor le había ordenado. En el segundo año, el primer día del primer mes, se procedió a la erección de la morada. Para ello, Moisés asentó sus bases, colocó sus bastidores, dispuso sus travesaños y levantó sus columnas. Después extendió la carpa por encima de la morada, y sobre ella colocó la cobertura de la carpa, como el Señor se lo había ordenado. Enseguida tomó las tablas del testimonio y los puso en el arca, sujetó las andas en el arca, y sobre ella colocó la tapa. Entonces condujo el arca hasta el interior de la morada, colgó el velo que la protegía y así cubrió el arca del testimonio, conforme a la orden que el Señor le había dado. También puso la mesa en la carpa del encuentro, sobre el lado norte de la morada, delante del cortinado, y dispuso convenientemente sobre ella los panes de la ofrenda, delante del Señor, como el mismo Señor se lo había mandado. Luego puso el candelabro frente a la mesa, en el lado sur de la morada, y le colocó las lámparas delante del Señor, como el Señor se lo había ordenado. Ujú. Gracias, Verónica. A ver, continuamos. Puso asimismo el altar de oro delante del cortinado, y quemó en él incienso aromático, como el Señor lo había ordenado a Moisés. A la entrada de la morada colgó la cortina, y delante de la entrada de la carpa del encuentro puso el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto y la oblación, conforme a la orden del Señor. Entre la carpa del encuentro y el altar ubicó la fuente y le echó agua para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies. Y siempre que entraban en la carpa del encuentro y se acercaban al altar, se lavaban, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente, levantó el atrio alrededor de la morada y del altar, y colgó el cortinado a la entrada del atrio. De esta manera Moisés dio por terminado el trabajo. Gracias, Verónica. Entonces, terminada la obra, acá levantan la carpa. Y es lo que están haciendo, ¿no? Levantan las columnas, sí, bien sujetas como bien diseñadas, echan los toldos, las cortinas y ya estamos. El incienso, el ingreso de la gloria del Señor.
Este detalle es cortito, pero bien significativo, miren. Entonces la nube cubrió la carpa del encuentro, y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro, porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Ujú. Gracias, Graciano. ¿Qué significa esto, mire? No son ni tres líneas, no, dos líneas y media. ¿Pero qué significa? Una nube sobre la tienda del encuentro. Y dice, y la gloria del Señor llenó la morada. Eso ya lo habíamos venido advirtiendo desde antes, ¿no? La nube. ¿Qué significa la nube? El Espíritu Santo. Ah, así es, Graciano. Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se posa sobre la tienda del encuentro y la gloria del Señor llena la morada. Moisés no podía entrar en la carpa porque la nube había instalado sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada, ¿no? Entonces, ya nosotros, a esas alturas, leemos esto y con facilidad lo entendemos. Pero imagínense un hermano que agarra por primera vez, no entiende mucho. La nube es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y acá termina el capítulo 40 y termina el libro del Éxodo. La nube guía de los israelitas. En todas las etapas del camino, cuando la nube se alzaba, alejándose de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se movían hasta que la nube volvía a hacerlo, porque durante el día la nube del Señor estaba sobre la morada y durante la noche un fuego brillaba en ella, a la vista de todo el pueblo de Israel. Esto sucedía en todas las etapas del camino. Ujú. Gracias, Maricarmen. Y eso ya lo habíamos visto antes. Desde que salen de Egipto, la nube los guía. Y eso va a seguir. Entonces, esa nube es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo que los guía. Durante el día, la nube está sobre la morada. Durante la noche, los guía. Y esto en todas las etapas del camino. Y eso tiene un montón de significado, ¿no? Dios acompañándolos todo el camino, Dios estando con ellos, Dios siempre presente. Y como les decía, acá termina el libro del Éxodo. Entonces, miren, en buen momento tenemos media horita para conversar, para conversar de lo que hemos leído en esos 40 capítulos. No les pido que se acuerden de todos los detalles, pero más o menos el contenido. A esas alturas yo creo que más de uno de ustedes puede explicar qué contiene el libro del Éxodo. Quizá antes de este ejercicio que hemos hecho de estudio detallado, por cultura general decíamos, el Éxodo, la historia de Moisés. Moisés guía al pueblo a su liberación, los saca de Egipto. Recordamos esa parte, pero lo que hemos leído podemos ver que el libro tiene mucho más detalles, ¿no? No es solamente la narración del hecho histórico, sino que hay un montón de otros elementos. ¿Cómo podríamos resumirlo? No sé si alguien nos ayuda. Como diálogo, como irnos ya familiarizando más y más. Se supone que tenemos que ser expertos,
en el libro de Génesis y el libro del Éxodo, que lo hemos leído juntos. Entonces la pregunta sería, la primera pregunta general, ¿qué contiene el libro del Éxodo? ¿Cómo lo contestaríamos, no? Contestándole a un hermano, puede ser un hijo nuestro, un nieto, un ahijado, un pariente que nos pregunta de toda buena fe. Le decimos, ¿es la historia de Moisés liberando al pueblo o hay más? Sí, adelante, Graciela. Claro que hay mucho más, ¿no? Es la historia de la liberación, ¿no? Pero hay un montón de información que Dios le da a Moisés, ¿no? Primero para sacar a la gente, a su gente de Egipto, y luego los guía a través de todo el desierto, ¿no? Este, y siempre se ha dicho Moisés llevó al pueblo a través del desierto, es lo que hemos escuchado, pero acá vemos que es el mismo Dios, el que está durante el día como una nube y durante la noche como una luz, y ellos no se movían si esa señal, que era el Espíritu Santo, tampoco se movía. O sea, en realidad, quien los guiaba era el Dios mismo, ¿no? Que se hacía visible, ¿no? A través de una nube y de un fuego en la noche, ¿no? Ahora, este, y lo último que hemos visto visible de Dios en la tierra es Jesucristo, ¿no? Después de Jesucristo, lo que nos ha quedado es el Espíritu Santo, pero ya no vemos, digamos, físicamente, ¿no? A Dios. A mí, por ejemplo, me llama la atención por qué Dios, no es que yo quiera increparle o preguntarle ni interrogar a Dios, pero de todas maneras me llama la atención por qué Dios utilizó tanto metal precioso y piedras preciosas para hacer su templo y para revestir al sacerdote, ¿no? Para la vestidura del sacerdote. Este, Actualmente hay siempre muchas personas que se preguntan por qué la iglesia tiene tantos tesoros, tantas riquezas que debería repartir entre los pobres, etcétera, ¿no? Este, pero también dentro de la iglesia, o sea, dentro de Dios, también hay simpleza, ¿no? Por ejemplo, si nos acordamos de San Francisco de Asís, uno de sus principios era la pobreza, ¿no? Nada de metales preciosos ni de lujos, ¿no? Pobreza total. Y esa forma de pensar es bendita por Dios hasta la actualidad. O sea, hay como que ambas corrientes, ¿no? Una, que el mismo Dios le ordenó a Moisés, haz de oro y de piedras preciosas mi templo y reviste a los sacerdotes con todo eso, pero también puede haber la otra opción de trabajar para Dios sin necesidad de esas riquezas, ¿no? Y la demostración, como dice San Francisco de Asís, que ya actualmente ha cumplido 800 años, de esa filosofía, ¿no? De voto de pobreza y de servicio a Dios a través de la pobreza, ¿no? Es lo que Ujú. podría comentar. Bien, gracias, Graciano. Y nos planteas un tema interesante. ¿Qué pensamos? ¿Por qué, como dice Graciano, ¿no? Una pregunta sana. ¿Por qué el Señor indica y instruye que se prepare un templo con tanto lujo? ¿Cómo podríamos contestar eso? Porque hemos leído, ¿no? Todo lo que implica desde el templo mismo hasta la vestidura de los sacerdotes, los utensilios. ¿Cómo podríamos contestar eso? Ejercitémonos, porque si les digo, son preguntas. Yo creo que, ay, Sí, disculpa, yo creo sí. que es como que diferenciar de algo común, de algo que podríamos tener, una construcción común o una carpa, en el caso de ellos, una carpa común, es algo que nosotros tenemos bueno, en el contexto del Éxodo.
es representar una carpa especial porque no cualquier persona está allí, sino alguien especial. Era para acercarnos a Dios, ¿no? Inclusive cuando preguntaste sobre cómo diríamos sobre el éxodo a nuestros familiares o cómo hablaríamos con con las personas con las que tenemos que de repente conversar y nos dicen, oye, estás llevando un curso de éxodo y ¿qué ven allí? No es solamente la historia de Moisés. Yo creo que no solamente es la historia de Moisés y la salida de Egipto, sino la presencia de Dios más cercana a su pueblo. Y cuando Él se muestra, no solamente como una imagen, como la zarza, ¿no? Sino que también nos muestra el espíritu que guía. Y ahí ya, como es todo el Antiguo Testamento, vemos que están las dos personas apareciendo, ¿no? Está tanto el Padre como el Espíritu, ¿no? Y entonces es no, es como que Él se está mostrando a nosotros, al su pueblo de Israel, quién es, cómo es, y está dando los lineamientos de que es una persona especial e importante a la que debemos respetar y por eso es que yo creo que él coloca los lineamientos de que mi carpa debe tener estos encortinados, estos colores, igual la ropa de los sacerdotes, y algo que también me gusta en el capítulo 40 que hemos leído recién, es el que Moisés, Aarón y sus hijos al entrar se lavaban las manos y los pies, ¿no? Y nosotros cuando vamos al Santísimo, a veces, no sé, ¿no? Pasamos por allí o entramos y tal vez no tomamos el cuidado de frente a quién estamos, ¿no? Claro, claro. Y entonces sí, Verónica, gracias. Entonces, ¿por qué ofrecerle oro, plata, bronce, lapislázuli, púrpura, violeta y tanta finura? Y las manos de los artesanos más tromes. Es que, ¿a quién estamos ofreciendo? ¿A quién le ofrecemos lo mejor? Ese es un poco el sentido, ¿no? Al Señor le ofrecemos lo mejor, como fue desde el comienzo, cuando se acuerdan el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín, ¿no? Y Abel ofreció un animalito perfecto y Caín los productos de la tierra. Ofrecemos lo mejor. En este caso, la misma línea, como dice Verónica, no es poner cualquier cosa y no es hacer la ceremonia de cualquier manera. Las instrucciones podrían ser más relajadas. Las instrucciones podrían ser: pónganse una ropa limpia, el encargado que se prepare unos días, que esté en oración, que haga ayuno. Luego, miren, es mucho más riguroso, mucho más establecido. El protocolo es mucho más grande, tanto así que se van a dedicar hombres que durante toda su vida van a hacer esto y otros no pueden hacerlo. Y el que hace esto no trabaja la tierra. ¿Y entonces de qué vive? Las demás familias que sí trabajan la tierra sostienen, mantienen a los que se dedican a esto, a la labor del culto. O sea, todo como que se piensa muy bien. Pero a ver, sigamos. Augusto, adelante, por favor. Hay que reconocer que estos materiales ya los cargaban muchos en el pueblo de Israel, ¿no? Habían salido de Egipto, los egipcios les habían dado estos aretes de oro, estos materiales finos, y ellos los estaban llevando. Entonces,
¿Qué quiere Dios? ¿Acaso quiere que nosotros seamos como Donald Trump y adornemos nuestras casas todo de oro y sea todo, digamos, lujoso para que nosotros nos sintamos como dioses? ¿O quiere, digamos, hacernos sentir que lo mejor debe ser dado para Dios, ¿no? Para que reconozcas que en ese lugar estás adorando a Dios, ¿no? Que, que es un lugar apartado, que es un lugar apartado, que es un lugar especial, ¿no? Que está construido de la mejor manera que puedes, que le estás dando todos los detalles, así, y sobre todo que ese sacrificio, ¿no? Que ya el lujo no sea para ti, sino sea para Dios, ¿no? Ujú. Gracias, gracias, Augusto. A ver, entonces regresamos a la pregunta original. Tú tienes a un familiar, a un amigo cercano, y te pregunta, oye, ¿qué contiene el libro del Éxodo? A ver, ¿cómo le vamos contestando? Bueno, la historia de Moisés, de hecho, la gesta la gesta de la liberación del pueblo, de hecho, pero eso puede ser la mitad, y la otra mitad es lo que estamos hablando recién, ¿no? Pero a ver, les doy la palabra, hermanos. Ahora, si lo relacionamos con el libro del Génesis, que también hemos estudiado juntos, ya tenemos el primero y el segundo libro de la Biblia. ¿Se acuerdan del Génesis? Son 50 capítulos, Éxodo son 40 capítulos. Pero en el Génesis hay mucho más personajes, ¿no? El Génesis resume una historia mucho más larga. El Éxodo es un periodo más acotado. Estamos. Porque en el Génesis empezamos con la creación del mundo, la creación del hombre, y fuimos avanzando. Y teníamos a Adán y Eva, Caín y Abel, Set, Noé, tiempo después Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, que van a dar lugar a las 12 tribus, y terminamos el libro del Génesis con la muerte de Jacob, pero que en lo medular nos deja con los israelitas en Egipto. O sea, el libro de Génesis comienza con la creación del hombre y termina con los israelitas en Egipto. Inmediatamente empieza el Éxodo, que nos dice que 400 años y en el camino los israelitas habían sido hechos prisioneros por los egipcios. Y viene la gesta de Moisés. Entonces, miren, del Génesis al Éxodo, Génesis incluye en sus 50 capítulos un periodo mucho más largo. Éxodo está mucho más acotado. Ahora, ¿cuál sería el hecho en la vida de Moisés? ¿Cuál sería el hecho principal, el más importante, el que más destacarían ustedes? Su encuentro con Dios en el monte Sinaí. ¿Ya? ¿Quién más? A ver. El cielo nos habla del encuentro de Moisés con Dios en el Sinaí. Nosotros hemos mencionado toda la gesta libertadora de Moisés, pero hay algo fundamental que hay que mencionar también. Y se ve en esta figura que proyectamos. ¿Qué tiene en sus manos Moisés?
tablas de la ley. Claro, las tablas de la ley, lo que conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, llegan al pueblo a través de Moisés. Miren la importancia de este personaje. Podemos resaltar en dos cosas fundamentales de Moisés, ¿no? Uno, su gesta liberadora, y dos, la transmisión del decálogo, la ley. Son dos cosas fundamentales en Moisés. Y Moisés, en la historia, para los judíos y en la historia del Antiguo Testamento, es el personaje central. Nadie le pisa el poncho. Verónica, adelante. Yo tenía una curiosidad que había surgido justo cuando estabas em, hablando del comienzo del Éxodo, de Moisés como liberador. Eh, Sabemos pues que Moisés se casó y tuvo hijos, pero Aarón al final tiene sus hijos y ellos llegan a aquí pues hasta la última parte del Éxodo, ¿no? Que estamos viendo, llegan a entrar a esta, a este lugar de adoración. Sin embargo, ¿por qué será que la familia de Moisés no llegó a esto? A ver, contestemos nosotros mismos, ¿no? Son buenas preguntas. Vale, inquietudes válidas. Contestemos. Sí, Graciano. Tengo entendido que la generación que llegó a la tierra prometida no es la misma que deambuló por el desierto, ¿no? Y obviamente no son los que salieron de Egipto. Todos esos se murieron en la travesía durante el viaje por el desierto. Y la generación que llegó a la tierra prometida es una nueva generación que es más pura, más purificada que la que salió de Egipto. Este, y Moisés pertenece a esa generación antigua. Entonces, de acuerdo a la orden del Señor, él tampoco debería entrar a la tierra prometida, ¿no? Por eso es que le pasó el mando a Josué. Y en el mismo texto dice, su joven ayudante, o sea, Josué era de una siguiente generación, ¿no? Claro, ahí te has adelantado 3 libros, pero sí, es correcto. Es correcto lo que dices, ¿no? Pero estamos todavía más atrás, porque ya cuando hablas de Josué, hablas del sexto libro de la Biblia, el ingreso a la tierra prometida. Y aquí estamos recién en el segundo. Pero la inquietud de Verónica iba por otro lado. Era un poco, o sea, hablamos de 2 hermanos, Moisés y Aarón. Y un poco Aarón, que es el segundo, no el primero, digamos, en orden de importancia. Aarón y sus hijos ejercen el culto. Moisés no. Por ahí iba un poco la inquietud de Verónica, ¿no? Moisés era el profeta, ¿no? El mismo Dios le dice, tú vas a ser profeta de este pueblo. Entonces y como profeta, era el que se comunicaba con Dios, recibía las instrucciones y él las manifestaba al pueblo, ¿no? En el pueblo tengo entendido que también está incluido Aarón y sus hijos. Todos los demás, Moisés era el único profeta que tenía la facultad de comunicarse con Dios y luego les transmitía a todos los demás las instrucciones.
A ver, está bien, Graciano, pero para que nos quede claro a todos, interesante punto. Hasta lo que estamos conociendo, ¿tenemos elementos para decir que Moisés es un profeta? ¿Sí o no? ¿Moisés es un profeta? Es la pregunta. Les digo, preguntas fáciles, pero Sí, sí es profeta, porque finalmente es mediante él el pueblo escucha la palabra de Dios, o sea, Dios habla a través de él. y eso es exactamente un profeta. Uno se imagina otras cosas quizá, y ya son distorsiones nuestras. Pero para nuestra Biblia, un auténtico profeta es, como bien han dicho ustedes, es el que habla transmitiéndonos la voz de Dios. Dios utiliza las cuerdas vocales del profeta, Dios utiliza la voz del profeta para hacernos escuchar su voz. Ese es el profeta de Israel. No es el adivino, no es el que sabe qué caballo va a ganar carrera el domingo, no es el que sabe quién va a ganar las elecciones o quién va a ganar la guerra de Oriente Medio. No, esos son adivinos, brujos. El profeta de Israel no es un adivino, no es un brujo, no lee el futuro, no lee las cartas, no ve las bolas de cristal. El profeta de Israel es esa persona a través de la cual Dios nos hace escuchar su palabra. Y en ese sentido, como bien dicen, Moisés es un profeta pleno. Claro, lo que pasa es que luego algunos hermanos se confunden porque profetas dicen, no, profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Ezequiel, Daniel, esos son profetas. Y cuando te dicen, ¿y Moisés profeta? Claro que también, claro que sí. Sobre esto, no sé, participemos, hermanos, aprovechemos de salir de dudas en esta parte. Sí, yo no, yo iba en el sentido de que yo supongo que Moisés también tuvo hijos y los hijos, no se habla en la Biblia de los hijos ni de la esposa de Moisés, Sí se pero habla, sí, sí se habla. claro, sí se habla al comienzo, pero en este punto, al final del Éxodo, no sabemos más de ellos. O sea, si los hijos de Aarón están vivos y siguieron, no se habla de lo que pasó con la esposa, con Séfora y con sus hijos, ¿no? Ah, claro, claro, porque no es importante. No estamos hablando de una dinastía en la cual el hijo de Moisés sucede a Moisés. Algunos piensan que Josué, que sucede a Moisés, sería un hijo de Moisés, ni hablar. No es el criterio, ¿no? No hay a esto. No hay en este momento una línea sucesoria. Y eso es bien interesante. Augusto, Es interesante, pero para los sacerdotes sí hay una línea sucesoria, ¿no? Aarón, sus hijos, ¿no? Va a haber una línea sucesoria, pero en el caso de los profetas, Dios elige a quien quiere y ese es, y luego elegirá otro en otro lugar, ¿no? En otro momento. claro, claro. Pero ahora entonces pensemos, miren qué interesante, pensemos por qué en el caso de los sacerdotes es diferente. Hay una razón práctica. ¿La ven o no la ven? ¿Quién se va a encargar de las cosas del Señor? Tanto a nivel de los sacrificios, el culto, como a nivel del apoyo para el cuidado, la limpieza, el mantenimiento, el traslado de la tienda del encuentro. ¿Quién se va a encargar? Cada vez que se requiera van a nombrar a unos o a otros. La respuesta es no. No, no, no es que cualquiera puede cargar el arca de la alianza, no es que cualquiera
puede desarmar el templo, armarlo. Es una familia, recordemos, de las 12 tribus hay una que se separa, los levitas. Los aronitas son parte de los levitas, pero originalmente los levitas es una de las 12 tribus que se van a dedicar todos a esta función. Los demás van a trabajar, van a producir la tierra, criar animales, etcétera. Y entonces los demás van a mantener a los levitas que solamente chambean en las labores relacionadas con el culto. Ese es el sentido lógico. Ahora, recordemos que no fue así desde el primer momento. En el primer momento, lo hemos visto juntos, la disposición del Señor es, el hijo mayor de cada familia va a ser consagrado a mí. Esa es la disposición inicial. El hijo mayor de cada familia se va a dedicar, entonces, en ese sentido no habrían habido levitas ni aaronitas, sino los hijos mayores, los primogénitos, hubieran sido el grupo sacerdotal y el grupo de diáconos. Pero rápidamente, como que el Señor lo piensa mejor, entre comillas, y lo precisa. Y dice, mejor que el hijo mayor de cada una de las 12 tribus me sirva, mejor cambiemos la cosa. Que una de las 12 tribus se dedique por entero al servicio y las demás trabajen nomás. Más fácil, más ordenado. Y las demás mantienen a la tribu de los levitas. Y luego mantienen en el mismo sentido a la tribu, a la familia de Aarón. ¿Mm? No sé si les queda claro. Sí, para mí sí. ¿Cómo, Verónica, perdón? No, que sí está quedando claro la importancia y que la Biblia nos muestra lo que es importante que sepamos. A veces quizás hay cosas que no han puesto o que no están colocadas, tal vez por curiosidad, porque no es importante saberlo. Ujú. Correcto, correcto, correcto. Adelante, Graciano. Gracias. Yo estaba pensando en esta manifestación de la nube y de la luz sobre la carpa del encuentro que le servía de guía en todo el éxodo, ¿no? Le sirvió de guía a los israelitas. Es una manifestación física que se puede ver con nuestros ojos, ¿no? Entonces la gente difícilmente no iba a creer en eso. O sea, yo no me imagino un ateo en el grupo de los israelitas en ese momento, ¿no? Y luego, otra manifestación física fue el mismo Cristo, ¿no? Que él mismo se anunció y lo demostró con diferentes signos, ¿no? Y una vez que Cristo murió, ya no tenemos esa demostración física de Dios acá en este mundo. Y entonces me pregunto, las apariciones de la Virgen María, reconocidas por la Iglesia, que son varias en varias partes del mundo, tendrían más o menos la misma equivalencia, el mismo objetivo que la nube de día y la luz de noche en el pueblo hebreo, cuando está en el desierto. De todas maneras, es una manifestación de Dios. O sea, cuando la Virgen aparece y deja un mensaje o varios mensajes, es un mensaje de Dios, ¿no? Entonces, no deberíamos, creo yo, a estas alturas, tener duda sobre la existencia de Dios y su plan salvífico, ¿no? Porque de todas maneras hay manifestaciones físicas actualmente a través de la Virgen, ¿no? Que ha aparecido tantas veces y ha hecho demostraciones también, como le decimos milagros, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Fátima que hizo
alteró el sol, etcétera, ¿no? Que todos ya hemos leído, hemos conocido de eso, ¿no? No sé qué opinas, Manuel Pablo. No, estoy de acuerdo, pero no entiendo dónde está el conflicto, no, no lo veo. O sea, estoy de acuerdo en tu argumento, pero no veo no sé qué contestar. Sí, Augusto, a ver si nos ayudas. No, y digo, y no solo eso, sino todos los siglos se manifiesta a través de distintos santos, ¿no? Que Dios hace milagros a través de ellos. O sea, sí, como dice Graciano, Graciano quizás no entiende por qué las personas no creen a pesar de eso, porque, pero eso si Cristo mismo estuvo en este mundo y no le creyeron a pesar de todos los milagros que hizo, pues es porque la gente cuando no quiere creer va a poner cualquier excusa para no creer, ¿no? O simplemente la mayoría de gente no se interesa, ¿no? Esa es la verdad. La mayoría de gente no se interesa en averiguar, en ver, en buscar. Simplemente están en otra cosa, ¿no? No ven lo realmente importante. Ujú. Bien, así es, hermanos. Entonces, bueno, miren, hemos terminado el libro del Éxodo. Yo les recomiendo que den una miradita con su Biblia en la mano al libro de Génesis, libro del Éxodo. Ya nos es muy familiar, pero revísenlo, mírenlo más. No es tanto, es poco. Y hace mucho bien, los ayuda mucho en su propia formación. ¿Qué nos toca? Nos toca el próximo jueves, a la misma hora, empezar con el estudio del libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia. Y solamente como adelanto, el nombre los llevaría a pensar mal. Alguien dice, ah, Levítico de los levitas. Y les digo, sí, pero no. O sea, que los levitas propiamente se van a dedicar mucho más en el cuarto libro, el libro de Números. Y el libro de Levítico, más que dedicarse a los levitas propiamente, se va a centrar en el culto, del cual ya hemos visto bastante, pero queda mucho más por definir. Se van a sorprender, miren. Porque son a veces uno por su cultura general lo ve, sí, sí, los libros de la Biblia y los menciona, pero no los hemos leído. A la hora que lo leemos vamos a encontrar un montón de cosas que van a sorprender y las iremos comentando. Nos va a dar muchas luces y mucha firmeza. Ok, hermanos, entonces eh, quedemos aquí para el próximo jueves empezar con Levítico. Si tuviera alguien un comentario final.